Muy buenos días. Buenos días. Hoy nos vamos a dar un paseo por las Rías Baixas. Como ya sabes, vinimos a pasar las Navidades a Galicia, en el norte de España, y hoy queremos enseñarte un poquito de nuestro entorno. Vamos a aprovechar que salió el sol y vamos a dar un paseo por los alrededores de donde vivimos, que además aprovechamos, y aquí no es como en Sudamérica, las distancias son mucho más cortitas, Sí. Así que vamos a tocar bastantes puntos. Y vamos a comenzar hoy visitando Combarro, un lindo pueblo pesquero que ya les vamos a mostrar. Viene mucha gente a visitarlo últimamente, se está haciendo muy popular porque la verdad es que encanto le sobra. Pues Combarro está en Poio, que queda en la provincia de Pontevedra, y tiene más o menos unos 1700 habitantes. Es pequeñito. Sí, pero tiene mucho encanto, porque la gracia que tiene es que combina perfectamente elementos de la arquitectura popular gallega, como son los hórreos, los cruceiros y las casas de marineros. Hay como más de 30 hórreos aquí en Combarro, situados muchos de ellos a orillas del mar. Que no sé si sabéis para qué son los hórreos. Esto se utilizaba para guardar los alimentos antes, lo ponían así como en un alto para evitar la humedad y que no entraran los animales, y ahí guardaban pues sobre todo el maíz, para que se secara, pero bueno, también se guardan las patatas, bueno, todos los productos así agrícolas. Es como muy típico en Galicia. Ahí, Sí. En Galicia hay como más de 30.000 hórreos esparcidos por toda Galicia. Y creo que hay de 3 tipos, a ver si no me equivoco con esto. Está el gallego, el asturiano y el de varas, que según la estructura que tengan se diferencian en un tipo u otro. Pero es como súper común, ¿eh? En muchas casas hay un hórreo en la finca, ¿no? Y todos son de piedra, porque lo más llamativo es que ¿De son piedra todos... o de varas, de madera? Ah. Hay unos que son de varas, que en vez de tener... ¿Ves? ¿Te fijas? Que este tiene casi como de madera. Sí. Este, sin embargo, es todo de piedra. Es todo piedra, Hay distintos. sí. Pero bueno, en general, aunque no sea la estructura entera de piedra, suelen ser de esta piedra gallega Y muy los que buena. más se conservan, evidentemente, son los de piedra. Sí, Pues son los que perduraron con el paso de los siglos. Son súper bonitos. Sí, yo quiero un hórreo. Bueno, Quiero una casa con hórreo. estaría bueno, ¿eh? Bueno, evidentemente ahora Combarro es un sitio súper turístico, entonces está llenito de tiendas de souvenirs para que te lleves tu recuerdito, y también de restaurantes, que aquí también viene mucha gente a comer el producto del mar sobre todo. Se come muy buen marisco, muy buenos pescados. De hecho, mira, es un sitio turístico que
Yo creo que hay más restaurantes que tiendas de souvenir, lo cual suele ser al contrario. Sí. Es todo restaurantes. Mira, una viñeta de Dávila. Esto también es súper típico de Galicia. Es un viñetista gallego que tiene un humor y una crítica muy característico, muy reconocible, ¿no? Bueno, está firmado evidentemente, pero es como Dávila. Publica las viñetas en el periódico. Mira qué buena toda esta fila de casas mariñeiras. Esto era una estructura bastante típica antes. Si no me equivoco, eran todas, casi todas, de piedra, con una planta baja que estaba casi siempre destinada a guardar todas las cosas, cacharros del mar, ¿no? Los marineros guardaban sus cosas del mar aquí y solían vivir arriba. Están increíbles. Es que guarda muchísimo la esencia. Es como un pueblo que se quedó ahí en el tiempo, ¿no? Es espectacular. Cada rincón, si están viendo las tomas que les están poniendo, cada rincón es súper auténtico, súper bonito, muy gallego, ¿no? Enxebre. Enxebre. Bueno, como verán, no estamos solos. Acá tenemos a mi hermana, que el DNI pone que es la mayor, aunque sabemos claramente que quien manda soy yo. Mi hermana Belén está haciendo un poquito de guía turística, aunque realmente nosotros conocemos esto, pero ella hizo más tours últimamente a los extranjeros que vienen por acá. Es que todo el mundo viene a visitar Combarro, ¿eh? Sí, es está... como un sitio típico al que traes a la gente que viene de fuera, ¿no? De Madrid, de Alemania, de Italia, a todo el mundo le gusta porque es una ciudad, pues eso, pesquera, un pueblito con mucho encanto, como se dice aquí. Sí, yo hace muchísimo que no venía y ahora grabando así cositas, volví a recordar que es espectacular. Tiene mucho toque gallego. Sí. Es una buena representación de Galicia, Sí. de la Galicia típica. Mira, aquí hay uno de los 7 cruceiros que hay en Combarro. Que los cruceiros son estas estructuras de piedra que acaban en cruz, que hay más de 12.000 cruceiros en toda Galicia. Y la historia viene de la Edad Media, que los monjes los construían para marcar los caminos. Y a partir de ahí se hizo como un arte más popular y se empezaron a construir como para mostrar la devoción religiosa, para santificar ciertos lugares, para marcar caminos también, en los atrios de las iglesias. Bueno, tiene un montón de historia, es como muy típico de la arquitectura gallega. Y el más antiguo que se conserva es del siglo XIV. ¡Guau! Hay una mezcla de olores a ría, pero a pulpo también, ¿verdad? Que está la marea baja.
vamos a la siguiente parada del día, que es una de nuestras playas favoritas en Galicia. Así que creo que les va a gustar mucho. Por cierto, qué cambio dimos, ¿no? ¿Vieron que estamos bajitos? Lo notamos, Buah. El conducir un coche de venir de 1 año y medio conduciendo la furgoneta, se nota distinto, Sí, la primera sensación es que parece que vas en una canoa. Sí. Que no tenés visión porque solo ves hacia adelante. Así como bajito. En cambio, desde la camioneta, 1 año y medio acostumbrados a ver hacia abajo así. Bueno, es distinto, Se es nota. gracioso. Bueno, estamos en la playa de La Lanzada, que vamos a comenzar a visitarla por la ermita que tiene custodiando hacia un lado. Ermita de Nuestra Señora de la Lanzada. Es una ermita romana del siglo XII-XIII que se construyó donde había antes una iglesia. Y hay también unos restos de una torre que, bueno, ahora os cuento. Pero vamos, básicamente este lugar, lo que es toda La Lanzada en general, ¿se podría decir que es nuestra playa favorita de Sí. Galicia? Sí, Sí, ¿no? sin duda. Sí, y además nos viene de sangre. En tu familia era una de las playas más simbólicas de Galicia que Sí. tenían. En la mía también es la playa favorita de mis padres. Así que nos gusta muchísimo La Lanzada. Y tenemos ganas Y de... venimos mucho. Sí, venimos un montón. Así que vamos a dar una vueltita por acá, que además es que no hay ni una nube, ¿viste? O sea, un día Buah. hace un frío, pero el sol, la verdad, que está ahí. La luz es inmejorable. Sí, sí, muy lindo. Estamos contentos con el paseo. Así que vamos a dar una vueltita por aquí. Mira, aquí cuentan la leyenda de lo de las 9 olas. ¿Tú sabes esa? ¿Algo de la boda puede ser? No, qué boda. Es de la fertilidad. De la fertilidad, eso. Sí. Que las mujeres que quieren quedarse embarazadas vienen aquí a La Lanzada y tienen que saltar 9 olas. En mi casa se decía saltar. Aquí pone que tienes que mojar la barriga simplemente con 9 olas. Pero es como para invocar a la diosa de la fertilidad, ¿no? Y es muy, muy conocida esta leyenda, no es algo así de 4 personas, ¿eh? O sea, está muy extendida por Galicia esa leyenda. Y es en la noche de San Juan y no sé qué otra noche del año también, que hay que venir a saltar las olas. Y aquí lo cuentan, ¿ves? Qué fuerte que esté registrado en la placa. Virtude máxica das ondas do seu mar. Pero aquí dice que es o último fin de semana de agosto. Celébrase a Romaría da Virxe da Lanzada. E na noite do sábado ao domingo, as mulleres que desexan acabar coa súa infertilidade deben someterse ao baño das 9 ondas. O sea que a finales de agosto también, aparte de la noche de San Juan, en la de la Romería de la Lanzada también. Y estos son los restos de una de las torres de la fortaleza medieval que había aquí. Conectaba este punto con las torres del oeste de Catoira, la torre de San Sadurniño de Cambados, y tenían como un sistema que cuando veían venir una invasión prendían hogueras y iban prendiendo aquí, allí, 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 hasta que llegaba el mensaje a Santiago para proteger a Santiago de Compostela. Qué fuerte. Sí, Era el es lo sistema de único que comunicación. sí, muy, muy curioso, para protegerse de los vikingos y los normandos que venían a invadir estas tierras. Y allí también, de aquel lado de allí, hay una necrópolis. Hay un montón de puntos, la verdad, para ver por toda esta zona. Bueno, por toda Galicia en general, ¿no? Hay un montón de castros, necrópolis, bueno. Y mucho que probablemente ni yo, que desde que llegué no hice tanto turismo, simplemente recreo y ocio en verano, no conozco. Así que estaría bueno volver y hacer turismo, pero profundo, como el que hacemos allá, acá, ¿no? Sí, leyendo la historia. ¿no? Eso, informándote bien.
Mira, aquí hay otra leyenda que esta no me la sabía yo, ¿eh? Ah, es que pone Sendeiro Mágico. Yo creo que te van contando las leyendas de cada punto, ¿no? Porque mira, te dice, bueno, leyenda o a lo mejor no. Dice que si lo que uno quiere es quitarse el mal de ojo, tienes que barrer la ermita y no de cualquier manera. El recorrido ha de hacerse por detrás del retablo y por delante del altar, haciendo un circuito completo alrededor de la bóveda 3 veces. Para quitarte el mal de ojo vienes a barrer la ermita. ¿Qué te parece? Esa no me la conocía yo, ¿eh? Te mandan currar. Me conocía la de las 9 olas y también vienen muchos marineros para pedir protección del mar, pero bueno, eso es ya más religioso, ¿no? Sí. Pero lo de barrer la ermita para quitarse el mal de ojo... Nos acercamos ahora hasta el centro de la playa de lo que es el Arenal. Esta, como decíamos, era una de nuestras playas favoritas cuando vivíamos acá, veníamos un montón y vamos a ver si podemos volar un poco el dron, ¿no? Sí, está el día aparte bonito para volarlo, no hay mucho viento y Sí. así se puede ver la playa desde arriba. Sí. Mira qué tranquilito está, no hay tantas olas. Normalmente acá veníamos a jugar con las olas desde pequeños y hay bastante movimiento en el mar, ¿no? Pero hoy está tranquilo, especialmente tranquilo. Es un espectáculo, nos gusta mucho esta playa. El Arenal parece muy grande, pero realmente tiene 2,5 kilómetros. Es grande. Es grande, ¿verdad? No es la más grande de Galicia, Claro. pero 2,5 kilómetros ya lo veo. Llega, ¿eh? Cuando estábamos... había gente que dormía la siesta o la que se iba de punta a punta, porque Sí. acá caminabas de punta a punta. Y sí, es grande, es grande. Yo lo que pasa es que ya me acostumbré a verla y es muy bonita.